No hace mucho con mis hijos corriendo por ahí, por las calles de aquí de Navia, mis hijos intentaban, y yo con ellos, pisar nuestras sombras. No sé, seguro que de niños habéis jugado a eso alguna vez, ¿no? Lo divertido que es intentar pisar tu propia sombra, ¿no? Y claro, lo frustrante, aunque es divertido, lo frustrante, porque al final, por mucho que tú intentas pisar tu sombra, es un imposible, eso no puede ocurrir, ¿no? Imaginar esta sensación también de querer atrapar el viento, ¿no? Esos días en que hay una gran ventolera que te está atacando y tú quisieras como cogerlo, atraparlo de alguna forma, ¿no? Y como es obvio, el viento se escapa, no hay manera de pillarlo, ¿no? Por mucho que te esfuerces por atraparlo. Nos encontramos en un libro que vemos, nos decía Miguel, Pedro también, que hay un tono depresivo, pero es un libro tan realista, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos refleja la realidad de la vida? Yo creo que si escuchamos a la gente a nuestro alrededor y a veces ahí en nuestro foro interno también, vemos que, pues sí, que mucha gente a veces encuentra este sinsentido de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Y es la base de muchos suicidios o de muchas ideas de suicidio que, si os digo la verdad, pues pasan por la cabeza de muchísimas personas. Y estoy seguro que algunos de vosotros que me escucháis, aun siendo creyentes, a veces esta idea ahí de mejor morirse, de no querer vivir, de no ver un sentido a la vida, también a veces nos ocurre, ¿no? Y gente pues dice, oh, si tuviera más valor me hubiera quitado la vida. O sea, y en el fondo está eso, ¿no? El sinsentido de la vida. Todos buscamos, ¿no? Algo que nos llene, que nos dé un sentido, y cuando no lo encuentras o cuando estás angustiado por la vida que estamos viviendo, pues nos encontramos vacíos, ¿no? Y la cuestión es que cada uno pues busca llenar ese vacío de diferentes maneras. Este libro es una experiencia de tremendo valor. O sea, estamos abordando una experiencia valiosísima, ¿eh? De una persona que existió en este mundo hace X años, está un poco debatido, en debate hace cuánto tiempo fue, llamado El Predicador, una experiencia muy valiosa, de la cual pues vamos a aprender lo máximo posible. El tema central de hoy es el siguiente: no vamos a encontrar el sentido profundo de la vida en esta tierra, por muy atractiva que sea. Y este es el tema central. La estructura que vamos a desarrollar es esta. Vamos a tener una introducción, como podéis ver ahí. En esa introducción hay una pequeña presentación. El versículo 12 del capítulo 1 nos va a hablar de cómo se hizo la investigación, la conclusión, versículo 14, y un apéndice que probablemente se puede conectar más con el capítulo 2. Luego veremos el desarrollo de la investigación en los 10 primeros versículos del capítulo 2, una conclusión, el versículo 11, y otro apéndice de cierre en el capítulo 2. Así que este va a ser el esquema del desarrollo, y yo lo que os animo es que tengáis las Biblias abiertas, que sigáis el texto, por favor, a medida que vamos comentándolo. Yo leeré, no todo, pero casi todo, pero me gustaría que lo vayáis siguiendo y también hagáis vuestra propia observación. Vamos a copiar de este investigador que tan exhaustivo fue, y nosotros también lo vamos a hacer así, repasando su historia. Así que eso es, lo primero que vamos a encontrar es esta introducción, y encontramos la presentación del autor, que dice: yo, el predicador, ¿verdad? Bueno, dice: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Bueno, no voy a entrar, hermanos, en el debate. Podemos encontrar varias posturas, sobre todo dos. Una, la más tradicional, que plantea que es Salomón el rey, el autor de este libro, pero Pedro nos hizo una introducción que no está tan claro, que hay algunas incompatibilidades con que fuera el rey Salomón, y por lo tanto se plantean otras opciones. No voy a entrar en ese debate porque no me parece fructífero, no creo que nos lleve a ningún lado. Lo que sí está claro es que el hombre era un hombre sabio, es un hombre importante en la sociedad el que ha hecho este proceso, y es un hombre con recursos, recursos materiales, recursos económicos. Estas cuestiones están claras. Un hombre sabio, un hombre importante, con un cargo importante en la sociedad y con recursos. Esta es la presentación. A continuación, lo que tenemos es el proceso de investigación. Versículo 13. Apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. La meta principal, como ya nos expuso Miguel, es buscar algo bajo el sol, algo que llene la vida, algo que rompa esa rutina. Lo hemos visto en el capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Pero es una investigación que se desarrolla, y mirad, lo dice este pasaje que acabamos de leer, con corazón. Una investigación con sabiduría, o sea, no es una cosa alocada, ¿eh? Aquí tenemos a alguien con la cabeza en su sitio,
que empieza a experimentar diferentes cosas. Y esa investigación es exhaustiva por algunos conceptos que vamos viendo a lo largo de los versículos, como por ejemplo el concepto, el verbo de contemplar, aplicar, como acabamos de ver aquí, probar y considerar. Son algunos términos que no vamos a pararnos en ellos, pero lo que nos indican es que ha habido una investigación bastante exhaustiva y seria. Vale la pena escuchar y tomar nota de esto. A continuación, lo que hay es una conclusión con tres, digamos, frases o palabras claves. Una es esta, debajo del sol o bajo el sol, otro es vanidad y otro es correr tras el viento. Como dice el pasaje, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Debajo del sol, ya se nos ha explicado, solamente refrescarnos, tiene que ver con lo que hay bajo la tierra, en el mundo en el que vivimos, con una cosmovisión de este mundo y de esta vida donde Dios más o menos está al margen. No se tiene tanto en cuenta a Dios como creador y a sus propósitos. Todo es vanidad, pues es una afirmación muy tajante y radical. Hay esa frase vanidad de vanidades, que es un superlativo hebreo que significa, como ya se nos explicó, vapor, vaho o aliento que sale de nuestra boca para desaparecer enseguida. Todo es vanidad, así como el aliento que va, sale y ha desaparecido. Esta expresión transmite la idea de la vida y de las cosas de esta vida que son pasajeras y transitorias. Vanidad de vanidades significa lo más vano, sin sentido. Y la Nueva Versión Internacional dice todo es absurdo, para que tengamos un sinónimo. Y la otra expresión, correr tras el viento, en alguna versión dice querer atrapar el viento, en otra versión dice pura ilusión, en la versión que más conocemos, Reina Valera, dice aflicción de espíritu. Cualquiera de estas traducciones nos enriquecen. Es decir, su conclusión es, todo es, al final, aflicción de espíritu. Imaginar lo que eso significa, la aflicción más profunda en el ser humano. Querer atrapar el viento, pura ilusión, son expresiones que nos enriquecen esa conclusión. Como decía a continuación, pues llega ese apéndice, versículos 15 al 18, este apéndice que dice, lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, y aquí yo he engrandecido, he aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Como os decía, este apéndice quiero conectarlo con el capítulo 2, que el capítulo 2 empieza a desarrollar esta investigación. Vamos a ver qué cosas experimentó este hombre, voy a irlas mencionando. Quiero animaros a que seáis muy honestos, muy sinceros con vosotros mismos. Yo lo he tenido que ser y volveré a serlo esta mañana para chequearnos en estas cosas, si quizás estamos cayendo en algo de esto, pensando que algunas de estas cosas pueden llenar nuestra vida. Vamos a hacer ese recorrido. El primer elemento que podemos coger ya del capítulo 1, versículos 16 y 18, es lo que podemos llamar el poder del conocimiento y de la sabiduría. Es decir, el hecho de el poder que otorga a la persona saber más, tener más conocimiento, tener más información y también tener más sabiduría en cuanto al saber manejarla, ¿no? Preguntémonos, ¿qué importancia tiene esto en mi vida, en tu vida? Recordar las sensaciones que producen en ti cuando aumentas conocimiento, cuando sabes más. ¿Qué tipo de sensaciones? ¿Cuál es la sensación que tienes cuando tú tienes las últimas noticias? Pensar en términos de la pandemia, en términos de las vacunas. A ti te ha llegado o tú has indagado y tienes la primicia, la última información actualizada en cuanto a estas vacunas, su efecto, cómo está la evolución. ¿Qué sensación nos da, no? El poder o el dominio que da controlar cada tema y además tener la sabiduría para hablar cuándo y cómo se debe. ¿Eres de los que tiene que saber de todo? ¿O eres de los que hablan como si supiesen de todo? La hipótesis en este caso, que vamos a ver una hipótesis en cada uno de los planteamientos, es esta. Cuanto más sepas de todo, más lleno te sentirás. ¿Es así? Dice el autor de este libro que es una molestia actuar con sabiduría y es doloroso. Cuanto más sabemos y descubrimos ciertas cosas, más dolor hay. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, cuanto más conocemos al ser humano, cuanto más conocemos el mundo y la maldad del mundo, más dolor hay en nuestro corazón. En la mucha sabiduría hay mucha angustia, dice el versículo 18. Pero aún así, el predicador, el investigador, el autor de este libro, lleva a cabo su trabajo con sabiduría. Y vemos que esto es un énfasis constante. Si tenéis la Biblia abierta, fijaros
capítulo 1, versículo 13, dice que investigó con sabiduría. Versículo 16, con una sabiduría mayor que todos los que estuvieron antes que él. Versículo 17, versículo 18, vuelve a mencionar la sabiduría. Capítulo 2, versículo 3, me guiaba con sabiduría. Versículo 9, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 12, versículo 13, versículo 19, obrando sabiamente. Versículo 21, versículo 26. Es decir, este, sin lugar a dudas, era un hombre sabio. Y como dije, aborda esta investigación desde la sabiduría. El autor quiere dejar claro que este proceso no ha sido un acto impulsivo y alocado, sino con la cabeza en su sitio, premeditado y madurado. Indaga desde la sabiduría, pensando si con más sabiduría esto puede llenar la vida de una persona. En segundo lugar, las que podemos llamar profundidades de la mente. Apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, a conocer la locura y la insensatez. Pues sí, tirando de la filosofía, de la psicología, de lo que habría en aquel momento. Esas profundidades de entrar dentro de ti mismo, en tu cabeza y pensar y profundizar. ¿Verdad? A algunos os gusta hacer eso, me imagino, ¿no? Esa profundidad de entrar dentro de ti, los sótanos de nuestra mente. Da un poco de miedo, ¿no? De hecho, hay gente que por profundizar demasiado se ha trastornado, se ha enfermado. Cuando quieres pensar sobre tus propios pensamientos, ¿no? Y profundizar. Y produce una extraña, a veces, sensación llegar a esos sótanos de nuestra mente, como podemos llamarles. En este caso, la hipótesis podría ser algo así, ¿no? Cuanto más te conozcas a ti mismo y profundices en ti mismo, más lleno estarás. Ya digo, como a algunos les gusta hablar de cosas profundas. Esa especie de delirios que se dan más en la noche. ¿Os ha pasado alguna vez, estando por ahí de campamentos y en la noche empezando a hablar y desviar nuestra mente por pensamientos? Parece que se encuentra cierto placer en ello, ¿no? Aunque la mayoría de las veces no nos lleva a ninguna parte. Realmente triunfa pues el que da esa idea más abstracta, que suena bien, que parece ahí sublime, pero tampoco nos llena. ¿Eres de esos que te gusta profundizar? O quizás de estos. En tercer lugar, lo que probó es algo muy actualizado, muy tentador, placer a tope. Me dije, ven ahora te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Dije, del placer, ¿qué logra esto? Versículo 8, reuní de los placeres de los hombres y de muchas concubinas. ¿Cuál es tu placer especial? ¿Cuál es tu secretito? ¿Es la sexualidad? ¿El sexo? ¿Es la comida? ¿Es la bebida? ¿Es el juego? ¿Son sustancias químicas? ¿Son los estudios tu pequeño placer? ¿Son ver las noticias, el parte? Como decía mi padre, siempre voy a ver el parte. ¿Son las revistas del corazón? ¿Son series televisivas a las cuales te enganchas una tras otra? ¿Son las redes sociales? ¿Puede ser esto tu pequeño placer o tu gran placer? ¿Puede ser el deporte? ¿Puede ser la cocina? ¿Puede ser las compras? ¿Puede ser la religión? ¿Puede ser el trabajo? Y aquí tengo mis puntos suspensivos para que tú añadas cuál es tu placer especial. La hipótesis en este caso es cuanto más disfrutes en esta vida, más lleno te sentirás. Esta es la hipótesis que hay que investigar. Y sabemos, hay placeres que atrapan, otros son sanos. Lo que he mencionado no todo es malo, desde luego. Nos estimulan, pero no pueden ser considerados como lo que necesitamos para estar llenos. Esta es la clave. Ninguna de estas cosas, por lícitas que sean, deben ser utilizadas para llenar nuestra vida. Seguimos con su investigación. La risa, titulado así, partirse de risa. Dije a la risa, versículo 2, es locura. Ay, hace mucho tiempo que está en auge la risoterapia. ¿Sabéis? Estos grupos de autoayuda que se reúnen para reír, reír y más reír. Y pasar un buen rato riendo, nada más, reír por reír. Claro, uno se desahoga porque además hemos de saber que el humor, y esto sí está estudiado, tiene efectos beneficiosos para afrontar los problemas de la vida, previene y promueve la salud mental, ayuda a sobrellevar problemas físicos y también se ha investigado que acelera los procesos de rehabilitación. No solo el hecho de reírse, sino el hecho del humor, del sentido del humor, podríamos decir. A veces esas risas de esta manera, ¿no? Locas, tienen una similitud con experiencias de trance. Y eso se ve
tristemente, en movimientos evangélicos. Algunos habréis escuchado la famosa risa santa, ¿no? La gente en las iglesias se echa a reír, se cae por los suelos de risa y atribuyen que es una manifestación del Espíritu Santo. Es decir, esta risa y este desahogo a través de la risa como si fuera algo que proviene de Dios espiritual, ¿no? La hipótesis es, cuanta más risa, una vida más llena, podríamos decirlo así. Pero finalmente esa risa nos reduce a lo absurdo. Si alguna vez os visteis en esta situación de que te ríes y te ríes y te ríes, terminas, aparte de hecho polvo, eso sí, porque mucha musculatura está implicada en el reírse, o sea, en ese sentido es sano, pero terminas justo vacío. Te ríes al final de todo sin razón ninguna y a veces se tiende a perder el control y te queda una sensación de vacío al final, ¿verdad? La risa tampoco pareció una solución. Sigue experimentando y aquí ya tomamos de sustancias para llenar nuestra vida. Dice, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Un apartado especial para el uso del alcohol. Aunque quizás podríamos aquí incluir otras adicciones, no nos quedemos estrictamente con el alcohol en sí. Hay mucha gente con problemas de alcohol en la actualidad, mucho más probablemente de lo que imaginamos. Es algo enmascarado en la normalidad del día a día, dado que el alcohol es utilizado para muchas fiestas, celebraciones, es muy común que esté en nuestras mesas. También es oculto por ser un consumo que trata de ahogar las penas o carencias afectivas y que se consume de una forma desbordada cuando es usado en la noche para disfrutar a tope cada fin de semana. Ahora esto está limitado, pero lo ha sido y lo volverá a ser. Desinhibir, ahogar penas, nuevas sensaciones, para integrarse socialmente en un grupo, para ligar, etc. Los efectos al final son serios, a corto y a largo plazo. La hipótesis podríamos poner algo así. Cuando bebes, mejor te sientes y piensas y actúas con más libertad. ¿Detectas algo adictivo en tu vida? Pueden ser sustancias, pueden ser cosas, pueden ser actividades, pueden ser personas. ¿Hay algo adictivo en tu vida? ¿Aún crees que eso te da libertad y te puede llenar? ¿O sabes que eso te esclaviza y que es mayor el vacío en tu vida consumiéndolo que abandonándolo? O sea, que eso te esclaviza y que es mayor el vacío de tu vida, de mi vida, consumiéndolo y no abandonándolo. Dado que a veces parecería que abandonar eso nos dejaría un gran vacío, pero ocurre todo lo contrario. Mientras seguimos esclavizados de esta adicción, tenemos mayor vacío en nuestro interior. Sigue el hombre experimentando y cuán tentador también las posesiones materiales. Dice, versículos 4 al 7, engrandecí obras, edifiqué casas, planté viñedos, hice jardines, huertos, planté toda clase de árboles, hice estanques de aguas, ganados, vacas, ovejas. ¡Wow! Estamos en todos los ámbitos, la construcción, la agricultura, la ganadería. Ahora veo dos elementos aquí importantes, el tener más posesiones, más ingresos, la fama, el ser grande, el tener un nombre, un reconocimiento, pero también el estar ocupado. Tantas cosas, estoy muy ocupado, ¿no? Con tantas construcciones, dirigiendo tantas obras, ¿no? Llevando a cabo tantos planes. Entonces también el estar muy ocupado, ese pluriempleo, también a veces echamos mano de esto para sentirnos llenos, para sentirme útil, para sentirme bien. La frase podría ser, cuanto más tengas y más hagas, más vales y más feliz eres. Recordar las sensaciones de gran satisfacción cuando posees algo muy deseado en un principio, pero luego la insatisfacción que viene a continuación. Cuánto tiempo anhelando desear tener algo y cuando lo tenemos ya desaparece toda esa pasión que teníamos. Es agradable en general llevar una vida acomodada, pero nunca llegamos. Pronto todo se vuelve rutinario y todos, creo que esto lo hemos experimentado, que siempre necesitamos algo más para que nos llene. Una vez conseguido esto, viene un siguiente objetivo. No nos saciamos. También nos frustramos y enfadamos mucho ante la falta de reconocimiento por lo que hacemos, cuando nadie nos reconoce en algo que hemos hecho y que nos hemos esforzado. ¿Te ves identificado con algo de esto? En el fondo te das cuenta de que estás pensando que si tuvieras más serías más feliz y te sentirías más lleno. ¿Te das cuenta de esto? Yo creo que
nos conviene ser sinceros en esta mañana con nosotros mismos. Porque si decimos que no pensamos esto, si decimos que no pensamos que uno es más feliz y tiene más, ¿cómo es que a menudo vivimos como si fuese así? Y para eso nos podemos chequear fácilmente. Tú piensa en la inversión de tu tiempo, en la inversión de tu energía y en la inversión de tu dinero. Cuando veas hacia dónde va tu tiempo, tu energía y tu dinero, entonces veremos si indirectamente no estamos pensando que tener más nos hace más feliz. En séptimo lugar, tener todo a nuestro servicio. Versículo 7, compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. O sea, no tener que mover ni un dedo, el placer de ser bien servido. Qué grato es ir a un restaurante, ahora también lo tenemos limitado, ¿verdad? Pero poder ir a un restaurante, sentarte allí, que te sirve a la mesa, mira, no hay que poner la mesa, no hay que recoger la mesa, no hay que limpiar la loza, no hay que servir la comida, porque todo te lo sirve. Qué placer sentirte que estás bien servido, ¿verdad? A veces el orgullo también hace que no aceptemos que otros nos sirvan. Eso puede pasar también, ¿verdad? Pero hemos de reconocer, y sobre todo los o las que lleváis el peso principal en el hogar, que el tener todo hecho en casa es un placer. Imaginar poder trabajar solo cuando uno le apetece, por ejemplo, ¿no? No tener que vivir bajo esa presión. No, yo voy a trabajar cuando quiera porque ya tengo todo servido, tengo todo lo que necesito, ¿no? No tengo yo que esforzarme ni que trabajar. Bueno, pues una hipótesis podría ser: cuanto más hagan por ti y menos tengas que hacer tú, más satisfacción tendrás con tu vida. Otra hipótesis a comprobar o a investigar. Seguimos. Ya casi llegando hacia el final, nos encontramos con los tesoros. Cuanto más lujo, mayor felicidad y plenitud. Reuní para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Lucir joyas, tener objetos de valor. ¿Quién nos ilusionó alguna vez con esa búsqueda de un tesoro, ¿no? Parece que una vez encontrado ya uno rebosa felicidad, pero la vida no cambia mucho. La experiencia nos habla de la gran insatisfacción y el vacío en muchas personas adineradas, teniendo a su disposición la joya más valiosa del mercado, pero totalmente infelices, ¿no? Piensa por un momento, porque probablemente nadie de los que estamos aquí tendremos joyas demasiado valiosas en casa. Bueno, a lo mejor algunos sí, no lo sé, pero probablemente no tendremos de 500.000 euros ni de 1.000.000 de euros, ¿verdad? No estamos en este... Pero piensa cuál es tu mejor tesoro, ¿vale? Realmente, ¿dónde está puesto tu corazón? Allí está tu tesoro. ¿Cuál es tu mejor tesoro? Y entonces tenemos una investigación más por parte de este autor, apasionado o una pasión por la música. Me proveí de cantores y cantoras. Por un lado, este hombre, con lo rico que tenía, los recursos que tenía, podía contratar a los mejores instructores de música para que le enseñaran a cantar, a tocar cualquier instrumento que le diese la gana. Tenía a su disposición hacer esto. Pero también, a su vez, como quizás refleja el texto, podría tener a su disposición los mejores músicos y cantantes de la época para darle un concierto a tope. Piensa la música que te gustaría oír en vivo y en directo, pues él puede traérselos de cualquier parte del mundo, tiene recursos para traer a estos y darle el concierto que quieran. Son muchos los efectos de la música: excitar, relajar, acompañar, para expresar sentimientos, y la verdad que dejar fluir las emociones a veces es agradable y es sano, pero a veces también es engañoso. La hipótesis que había que comprobar es: cuanta más música suene en tu vida, más lleno te sentirás. Pero por si alguien le echa en falta algo, tenemos en 10º y último lugar experiencias. De estas experiencias, probar de todo. Versículo 10. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue mi recompensa de toda mi labor. Así que experimentar de todo, y fijaros, más que ningún otro, tanto en el capítulo 1 como el capítulo 2, el autor del libro nos insiste que su experiencia fue mayor que la que cualquier hombre que existió y cualquier rey, que sería el que más posibilidades tendría de experimentar cosas, experimentó más que ninguno antes. Es una experiencia con intensidad, con profundidad y con abundancia. Y entonces llegamos a las conclusiones. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento
y sin provecho bajo el sol. Es la conclusión anticipada en el versículo 14 del capítulo 1, que vuelve a retomarla en el capítulo 2, versículo 11. Ni placer, ni posesiones, ni lujos, ni consumo de sustancias, ni el trabajo, ni la música, nada de las cosas que hay bajo el sol pueden llenarme, pueden llenarte plenamente. Todo al final se vuelve un absurdo y pura ilusión. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga que estás aquí ahora escuchando la predicación, por qué nos aferramos a estas cosas? ¿Cuándo dejaremos de pensar que algo de eso puede llenarnos realmente? Dejemos de correr tras el viento. Tenemos a continuación un apéndice, que son los versículos del 12 hacia el final. Brevemente reinvestiga la sabiduría. Conclusión: vanidad y correr tras el viento. Reflexiona sobre el trabajo, trabajar tanto para que otros sean los que se llevan el beneficio. Luego se va a desarrollar en los capítulos siguientes. Conclusión: vanidad. Y bueno, una notita de color en tono positivo, ¿verdad? En este versículo, en el versículo 24, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Después de la reflexión de trabajar para que otros se lleven tu trabajo o tú te mueras sin haber disfrutado de él, aquí hay un toquecito diciendo, y lo vamos a ver después con más detalle, mira, disfruta tú de todo lo que te has esforzado y trabajado y ten en cuenta que eso es una bendición. El trabajo finalmente es una bendición de Dios. Pero como conclusión final, vuelve a retomar a la misma idea: vanidad y correr tras el viento, versículo 26. Tras el periodo de investigación concluye que todo lo que probó termina en vacío, que no le puede llenar realmente. Nada bajo el sol puede llenar. El problema de base en el ser humano y que nos puede afectar al creyente es buscar llenar la vida con lo que hay debajo del sol, con las cosas de esta tierra. Y entonces, como dice Charles Swindoll, si todo lo que hay debajo del sol es nada, nuestra única esperanza debe hallarse encima de él. Si un hombre que lo tenía todo investigó cada cosa visible y no encontró significado, entonces es que lo necesario debe ser invisible. Comenta él en su libro Palabras sabias para gente ocupada, que menciona sobre Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés nos lleva con realismo, ya para concluir, a reflexionar sobre la vida. Pero no nos desanimemos, porque al final nos dará respuestas, porque al final hay esperanza. Hoy nos quedamos con estas conclusiones. La sabiduría no viene, la satisfacción no viene de la sabiduría ni de los placeres o riquezas de este mundo. Ya sé, lo tenemos claro, pero vamos a recordarlo esta mañana. No vamos a encontrar el sentido profundo de la vida en esta tierra, por muy atractiva que sea. Por lo tanto, hermanos, dejemos de correr tras el viento. Aprendamos de la experiencia tan exhaustiva de este hombre. Tenemos que superar un mal endémico que solemos aplicar a los jóvenes o a los adolescentes, pero que nos caracteriza a la mayoría, y es: yo quiero experimentar las cosas por mí mismo. Creo que el autor de este libro nos está ahorrando sufrimiento si tomamos nota. Si tienes en esta mañana, si tenéis alguno de vosotros que me estáis escuchando, esta sensación, ¿no? Si te sientes así, corriendo tras el viento, estás queriendo alcanzar algo de lo que hemos mencionado, algo de eso o algo parecido, aunque básicamente ahí está recogido casi todo, pensando además que eso va a llenar tu vida, te va a hacer feliz, te va a hacer sentirte mejor, sentirte lleno. Quiero animarnos a dejar en manos de Dios ese deseo profundo que tienes ahí, queriendo llenarlo de esa manera. Lleva al Señor este deseo, lleva al Señor esta necesidad, una preocupación, un temor. Y sin duda, como hemos visto en esta mañana, volver a la cruz de Cristo, volver a arrodillarnos ante esa cruz, poner la mirada en Jesús, el que vino para darnos vida, pero como dice Juan 10:10, vino para darnos vida en abundancia, para llenar plenamente nuestro interior. Dejemos de correr tras el viento. Padre Dios del cielo, primero confesamos, yo me pongo en primer lugar para confesar cómo tan fácilmente echamos manos de algunas de las cosas que hemos mencionado en esta mañana, pensando de forma ilusoria que eso puede hacernos sentir más felices, que es lo que realmente necesitamos.
Señor, perdona porque a veces en la teoría decimos que no creemos que nada de eso nos puede llenar, pero luego en la práctica estamos recurriendo a esas cosas para llenar nuestra vida. Gracias por la lección de este hombre. Gracias por la experiencia aquí vertida. Señor, queremos aprender de ella. No queremos experimentar lo que al final nos va a llevar a un vacío. Y Señor, gracias por estar ahí para llenar nuestras vidas. Gracias por el Señor Jesús, por su muerte, su resurrección, su promesa de segunda venida, su promesa de llevarnos con Él para siempre, porque ahí encontramos el verdadero sentido de nuestra vida y de nuestra existencia. Gracias por salvarnos. Y Señor, sálvanos a día de hoy. Síguenos liberando día tras día de todo lo que nos ata, de cualquier cosa que nos está atando, a lo cual nos sentimos esclavizados por pensar que eso puede llenarnos. Tú sabes nuestra situación, tú ves el interior de cada uno de nosotros, lo que ocurre en la trastienda, lo que ocurre en nuestro fuero interno, en nuestra soledad, en nuestra intimidad. Señor, te pido que nos liberes, que esta mañana cada uno de mis hermanos y hermanas, personas que están escuchando hoy con nosotros este mensaje, te pido, Señor, que nos ayudes a mirar hacia ti, a mirar algo que va más allá del sol y ser liberado de las ataduras de lo que hay debajo del sol. Quiero rogártelo en el nombre de Jesús. Amén.